Hola. Sí, doctor, sí se ve. Ok, gracias. Vamos a empezar los temas de hoy. Empezamos con el tema de parto pretérmino. La prematuridad actualmente es un problema de salud en nuestro país. De 10 niños que nacen, aproximadamente uno es pretérmino, uno es prematuro. Y la prematuridad va asociada a alta tasa de mortalidad perinatal. Tener en cuenta que la mayoría, un buen grupo, casi parte, la tercera parte de los partos pretérminos está relacionado con procesos infecciosos que hay que detectar en la gestante a tiempo, ¿no? Les decía acá, es la causa más importante de morbimortalidad perinatal. 8 a 10%, lo que les decía, uno de cada 10 del total de partos son pretérminos. Miren estos datos acá de las dos últimas filas. Dice de que de los niños que mueren alrededor del mes que nacen, 75 son relacionados con parto pretérmino. Asimismo, de 100 niños que quedan con secuelas neurológicas severas, 50%, la mitad son por por pretérmino, no por prematuridad. Hay, en cuanto a la amenaza de parto pretérmino, hay que definir bien dos términos, valga la redundancia, lo que es trabajo de parto pretérmino y parto pretérmino. Parto pretérmino es cuando ya ocurrió la expulsión del producto de la gestación en una madre que tiene una edad gestacional mayor de 23 semanas y menor de 37 semanas. Puede ser 36 semanas, 6 días. Lo otro, el trabajo de parto pretérmino. Esta definición abarca dos criterios importantísimos. Ya, tienen que haber estos dos criterios para que caiga, para que se dé la definición de trabajo de parto pretérmino. ¿Cuál es? Una, contracciones uterinas regulares sostenidas que causan modificaciones cervicales. ¿Ya? Las contracciones uterinas no tienen que ser esporádicas, sino tienen que ser frecuentes, rítmicas y sostenidas. Y esto va a causar modificaciones cervicales. Cuando hablamos de modificaciones cervicales, estamos hablando de dilatación, borramiento o incorporación, ¿no? Acá específicamente hablan de una dilatación mayor de 3 centímetros, ¿no? Para hablar de trabajo de parto pretérmino. Los factores de riesgo asociados son bajo nivel socioeconómico, las edades extremas, menos de 15, mayor de 40 años, el tabaquismo, no olviden, un factor muy, muy importante en la prematuridad es el tabaquismo, es uno de los principales factores asociados, ¿ya? Los controles prenatales inadecuados, antecedente de parto pretérmino también, cirugía abdominal durante el embarazo. Hay pacientes que son sometidas a veces a apendicitis, gestantes apendicitis, y siempre se hacen la interconsulta a nosotros para ginecobstetricia para dar tratamiento profiláctico, ¿no? Para prevenir el parto pretérmino. El paciente que va sometido a una cirugía abdominal, ahí tenemos que darle tratamiento
profiláctico para la amenaza de parto pretérmino. ¿Mm? Los factores de riesgo pueden ser asociados al líquido amniótico. Cuando hay mucho líquido, es un factor de riesgo porque hay sobredistensión, ¿no? Asimismo, también una rotura prematura de membranas, una corionionitis, causas maternas también, eclampsia, la preeclampsia, como veremos en la siguiente clase, la eclampsia, la preeclampsia, el único tratamiento es el parto. Entonces, ya una vez que se dio el diagnóstico de preeclampsia severa, preeclampsia con criterio de severidad, entonces el único tratamiento es terminar la gestación, ¿ya? Y para terminar la gestación, y para terminar la gestación, no interesa la edad gestacional, ¿no? Y la mayoría de veces cuando son preeclampsias severas, 27, 28 semanas, ¿no? Otro riesgo cuando son gestaciones múltiples, son gestaciones múltiples. El principal riesgo de las gestaciones múltiples va a ser la prematuridad, ¿no? También incompetencia cervical, cervicitis, vaginitis también están dentro de los factores de riesgo. Y acá de este cuadrito hay premisas, hay preguntas, ¿no? Que deben aprender. En cuanto a la etiopatogenia, como pueden ver, la infección uterina, uno de los principales factores de riesgo, la incompetencia cervical o insuficiencia cervical, también la insuficiencia cervical se caracteriza por abortos tardíos o partos pretérminos. El- la RPM generalmente va precedida de infecciones vaginales, sobre todo la vaginosis, que a veces no lo detectamos, no le damos tratamiento, termina originando todo un estrés oxidativo, la isquemia uteroplacentaria, también el SIR, la restricción del crecimiento intrauterino, el embarazo gemelar, ahí está la sobredistensión uterina o también el polidrapnia, ¿no? Y un porcentaje que no encontramos ni una causa, ¿no? Acá lo que todo este proceso inflamatorio por este proceso infeccioso va a producir una deciduitis, un proceso inflamatorio sistémico que va a causar liberación de las interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6, también el factor de necrosis tubular, que van todo esto asociados al estrés oxidativo que finalmente van a terminar inflamando, inflamación a través de la corionitis, una deciditis, y a nivel cervical se empiezan a liberar las prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a causar contracciones uterinas y modificaciones cervicales. Todo esto, si ya es tercer trimestre, también se le asocian a liberación de no solamente de prostaglandinas, sino oxitocinas que van a terminar produciendo dinámica uterina y dilatación cervical y o rotura de las membranas ovulares, ¿no? ¿Qué signos están asociados a parto pretérmino? Contracciones uterinas regulares, que puede ser referido como el paciente como un dolor en el hipogastro, en la región lumbar, flujo sanguíneo vaginal, sensación de presión en pelvis y cuando se hace el tacto vaginal, modificaciones cervicales, ¿no? ¿Cómo podemos constatar las contracciones uterinas? Mediante el examen clínico directo, poniendo las manos sobre el útero de la paciente y lo otro es mediante un NST, la cardiotocografía basal, ¿no? La cardiotocografía basal. Y siempre hay que estimar bien la edad gestacional para ver la probabilidad de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, esta semana, en estos días, tenemos una paciente en nuestro servicio con un problema de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y el feto no está creciendo porque la señora no ha recibido el tratamiento, no ha tenido el tratamiento, no ha cumplido el tratamiento. Es un lupus eritematoso no controlado. El feto está con insuficiencia placentaria, a pesar que tiene 26, 25 semanas, no pesa más de 300 gramos. Entonces ahí la probabilidad que sobreviva ese feto
es nula prácticamente, ¿no? Y entre 24 semanas no se le puede hacer una cesárea porque va a morir, ¿no? Va a morir, y una señora que no, el fetito se va a morir con 300 gramos, 24 semanas, se va a morir y tiene poco líquido, ¿no? Lo más probable es que ocurra una muerte fetal intraútero allí, porque hacerle una cesárea para todo un estrés quirúrgico para estas pacientes, para que el feto se muera dentro de poco, riesgo-beneficio no es favorable, ¿no? Esto es lo que hemos visto ya, ¿no? Los factores de riesgo mayores también, hay otra clasificación, la gestación múltiple, doble, triple, polidráneos, las malformaciones müllerianas, antecedente de parto pretérmino, como dice acá, este es juega un rol muy importante, ¿ya? Un dato muy importante a tener en cuenta en el examen físico, aparte del examen vaginal que se hace, está indicado realizar una ecografía transvaginal con la finalidad de medir la longitud del cuello del útero, ya que hay mucha variabilidad cuando se examina a una paciente, ¿no? Una persona puede decir está incorporada 80%, otra puede decir no, no está incorporada nada, otra dice 100%, ¿no? Hay mucha variabilidad, entonces juega un rol muy importante acá en la evaluación de las amenazas de parto pretérmino, la exploración cervical, ¿no? Ahí lo vemos, la longitud cervical entre 22 a 24 semanas de gestación y la dilatación del OSI van a tener un proceso de tunelización. Se hace como un embudo, como estamos viendo acá. Se va acortando y se va abriendo. Entonces, acá ayuda mucho la ecografía. Este es un cuellito bien formado, curvo generalmente. Acá está pequeño. Está como un embudito, ¿no? Como un túnel. Se dice, acá nuevamente recalca lo que dice la longitud cervical, es un fuerte predictor de APP. Pacientes que llevan contracciones seguidas u otras más leves. Y aparte de la contracción uterina, siempre hay que evaluar la longitud del cuello. Un cuello uterino menos de 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros pequeñito, es un buen predictor para el parto pretérmino. Nos habla de que un cuello menos de 15 milímetros es muy probable que esta paciente en menos de 48 horas va a tener su parto, ¿no? Hay pacientitos que antes, ¿no? Cuando no había la ecografía, estaban sin contracciones y había bien, lo mandabas a su casa y en el camino desde regresaba porque tenía el parto, porque tenía su parto, ¿no? O otra paciente lo tenías ahí una semana descansando 10 días y nunca había parto. Entonces acá nos va a ayudar mucho el cuello. Un cuello menos de 15 milímetros, el parto va a ser inminente dentro de poco tiempo. Entonces el paciente tiene que estar hospitalizado, sobre todo si vive lejos, ¿no? En cambio, encontrar un cuello más de 3 centímetros, de 30 milímetros, el paciente tiene poco riesgo de que ocurra eso. ¿Ya? Esa es la gran importancia del predictor, de un factor predictor, la longitud del cuello del útero, ¿no? Igual acá, los análisis que se piden, hemos dicho que toda paciente que amenaza de parto pretérmino, pues hay que siempre descartar un proceso infeccioso, una infección urinaria, una corionitis, una RPM, todo esto, ¿no? Y su ecografía para ver el bienestar fetal. Siempre hay que ver en todo paciente que acude por emergencia gestante una prueba de bienestar fetal, sea si ya tiene más de 28 semanas, un NST o una ecografía para ver el perfil biofísico fetal. Dentro de los exámenes auxiliares, estos, estos valores, ¿no? Pero sin embargo son académicos más que nada, ¿no? La información porque no están casi disponibles, no son muy comerciales. ¿Ya? Acá de estos, los niveles de fibronectina fetal mayor de 50 nanogramos por mililitro son los muy asociados a predictor de parto pretérmino. ¿Qué hacemos frente a una paciente que llega con dinámica uterina y modificaciones cervicales? Primeramente, el reposo es muy importante, ¿no? Lo tenemos en observación o lo hospitalizamos si es que hacemos este diagnóstico. Quiere decir que tenga contracciones uterinas rítmicas sostenidas que están originando modificaciones, originando dilatación en el cuello del útero. La hidratación con una solución isotónica, que es el cloruro de sodio, es muy importantísimo. Si tiene menos de 34 semanas,
Si tiene de 34 semanas para abajo, hasta 34 semanas, hay que poner maduración pulmonar. Si tiene 35, 36, a pesar que es pretérmino, ya no requiere maduración pulmonar. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿ya? No olvidar, la maduración pulmonar se pone hasta las 34 semanas. 30, ya por eso decimos, menos de 35 semanas ya no requiere. Se requiere la maduración pulmonar, ¿no? De 35 para arriba ya no es necesario. Entonces, si tiene 32, 33 semanas, hay que poner su maduración pulmonar. Hemos recalcado, la maduración pulmonar se realiza con los corticoides. El de elección, la dexametasona. Perdón, la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 12 horas, 2 días. Si no hay betametasona, que es el de elección, se utiliza otro medicamento muy, muy bueno también, que es la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 por 2 días. Si tiene menos de 34 semanas para abajo, hay que darle tocólisis. ¿Ya? ¿Qué es un tocolítico? Es un medicamento que va a disminuir, que va a desaparecer las contracciones uterinas. Ejemplo de un medicamento tocolítico, tenemos el nifedipino, el bloqueador de los canales de calcio. Si tiene más de 35 semanas, ya no es necesario darle, ya, ni tocólisis ni maduración pulmonar. Y si has encontrado un proceso infeccioso, darle antibióticos, si no, no es necesario. ¿Ya? Lo que estamos viendo acá, observación, y si fuera el caso, hospitalización, reposo en decúbito lateral izquierdo, hidratación con una solución isotónica, nunca con destroza, ¿no? La destroza al 5%, 10% son soluciones hipotónicas. En cambio, el crudo es una solución isotónica. Una buena hidratación, 500 a chorro, lo que pase a 60 gotas por minuto, ¿no? Con lo cual pasaría más o menos unos 4 frascos diarios. Una buena historia para ver los factores de riesgo, el monitoreo fetal. Es importante a través del NST, el monitoreo materno también si no hay procesos infecciosos, ¿no? La maduración pulmonar que ya hemos visto, que va a reducir su gran aporte, reduce significativamente el síndrome de estrés respiratorio y por lo tanto la mortalidad perinatal. Esto es lo que va a originar un aumento del surfactante, ¿sí? Aumento del complex y capacidad pulmonar total fetal y va a actuar corticoide a través del ADN y ARN de la parte nuclear que van a estimular la producción de proteínas, ¿ya? Lo que ya les había mencionado de elección, betametasona, dexametasona, una muy buena alternativa. Y igual lo mismo se recalca. ¿Por qué acá estas puntuaciones, ¿no? Anteriormente, cuando recién, pues unos 20, 30 años atrás, se empezaba la maduración pulmonar, se esperaba que el feto naciera, generalmente nacía dentro de esa primera semana. Había situaciones en que no nacía dentro de la semana y estaba allí la paciente y no había ocurrido, pero estaba con la amenaza. Entonces, a los 7 días se aplicaba un refuerzo nuevamente de corticoide. Actualmente ha demostrado que no beneficia la maduración pulmonar, sino por el contrario puede poner en riesgo el crecimiento fetal. Por eso ya no se aplica. ¿De acuerdo? La tocólisis, ya hemos dicho, la tocólisis es la abolición, la disminución, la desaparición de las contracciones uterinas. Los primeros elementos que se utilizan son los AINES, que van a bloquear la elaboración, ¿ya? De las prostaglandinas, previamente de la prostaciclina, que se van a actuar como coadyuvantes para la formación de prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas, hemos dicho, tienen mucho que ver con el inicio del parto y las contracciones uterinas. Entonces, los AINES van a bloquear esto. Esa es la forma como van a actuar, inhibiendo la cascada del ácido araquidónico. Esto, acá. Aquí van a actuar, ¿no? AINES como la indometacina se utilizan, pero a ciencia cierta no es no, los AINES no los utilizamos de rutina en la amenaza de parto,
pretérmino, ya que se ha visto que en algunos casos, algunos pacientes con que se ha utilizado AINES disminuye el líquido amniótico. Y aprovechando esta propiedad de los AINES que disminuyen el líquido amniótico, por ejemplo, la indometacina se utiliza en los casos de polidramnios. ¿Ya? Como tiene mucho líquido, le das indometacina y disminuye la producción de líquido amniótico. Sin embargo, esto también tiene riesgo de originar un cierre prematuro del conducto arterioso. ¿Ya? Conducto arterioso, recordarán en su embriología, que une la arteria pulmonar, tronco de arteria pulmonar, con la aorta. ¿Ya? Hay ahí un conducto, ¿no? Es el conducto arterioso. Entonces eso puede cerrarlo prematuramente y originar problemas en el feto hasta la muerte, ¿no? Un buen tocolítico que utilizamos es el nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, que también tiene funciones de antihipertensivo, ¿no? Acá lo utilizamos como tocolítico, no olviden. En la primera es considerado como de primera línea, en el tratamiento lo utiliza en Europa y en Estados Unidos como segunda línea, ¿no? Generalmente damos 10 miligramos bioral, luego cada 20 minutos por 3 dosis, ¿no? Eso es lo que ya de ahí se deja en horario. Es un bloqueador de los canales de calcio y por lo tanto va a relajar a la fibra miometrial. ¿Ya? Otros receptores están los beta adrenérgicos, donde tenemos a la isoxsuprine. La isoxsuprine es un betamimético, un beta adrenérgico beta 2 que produce también, va a producir disipación, va a producir relajación en el útero, ¿no? Que tiene la desventaja de que produce taquicardia, tanto materna como fetal. Eso cada vez se deja de lado, ¿no? También se habla de riesgos hasta edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, cuando se administra isoxsuprina, hay que estar haciendo un monitoreo tanto materno como fetal para evitar la taquicardia fetal o materna, ¿no? Ya se llega hasta un tope. La madre no más de 120, 110 y ya si no desaparecieron las contracciones ya no subimos más la dosis. No lo dejamos que el parto continúe, ¿no? Que hay situaciones. La ritrodilina también se utiliza, el salbutamol, ¿ya? Como medicamentos tocolíticos, pero no se usan de manera rutinaria, ¿no? El de elección es eh, nifedipino, ¿ya? Los otros sí hay que tener cuidado, como se menciona allí también en esta lámina, que están contraindicados el uso de isoxsuprina en la diabetes, el hipertiroidismo, hipertensión arterial grave, cardiopatías, porque va a producir eso, ¿ya? También el sulfato de magnesio se utiliza como tal, que lo vamos a ver. Su principal uso del sulfato de magnesio es en la prevención de las convulsiones en las mujeres con preeclampsia, ¿no? La progesterona, otros medicamentos también como tal. La antibiótico-terapia, antes se usaba de un tiempo que se usaba de rutina, todo paciente con APP terminaba con su antibiótico terapia. Pero eso se ha dejado de lado porque no ha demostrado ningún beneficio, ¿ya? No ha demostrado ningún beneficio. Un paciente que ya no ha avanzado con las modificaciones cervicales, ya no tiene contracciones uterinas, entonces, o también ya tiene más de 37 semanas, se le suspende toda la tocolis. Generalmente la tocolis se lo damos solo hasta menos de 35 semanas. 36, 37 dejamos que avance, ¿no? Siempre la vía, sí, hay que tener en cuenta la presentación, ¿no? Hemos dicho, toda presentación podálica va a cesárea, sea pretérmino o término, ¿no? Y la presentación cefálica, si está cefálico y las pruebas de bienestar fetal son adecuadas, va para parto normal. Ya, va para parto normal. Vía vaginal es lo más recomendable. Paciente ya no tiene dinámica uterina, alta, se va de alta. No hay modificaciones cervicales desde que ingresó y está caminando. Si no ha caminado todavía, le decimos
que empieza a caminar y si no hay ninguna variación de las contracciones uterinas, molestias en el paciente, se va de alta, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta acá? Pasamos al Sí, siguiente tema. doctor, una Sí, consulta. sí, Usted adelante. dijo la betametasona, ¿en qué semana se debe de dar La, met- cuando para la maduración del pulmonar? la maduración pulmonar se empieza a dar cuando el feto es viable. Quiere decir de 24 semanas hasta las 34, 24, 34. ¿Ya? Porque Ya, a veces ya, hay doctor. dilatación en el de la madre, insuficiencia, insuficiencia cervical, que es la incompetencia cervical, a las 18 o 20 semanas el feto no es viable. Si no es viable, no está indicado darle, ¿ya? No, no está indicado darle corticoides. Recién se da más de 23, ¿no? 24, 25, hasta las 34. 35 semanas es pretérmino, pero ya no requiere la maduración pulmonar, porque ya el feto ha completado las 34 semanas su maduración pulmonar. ¿Sí? El ciclo Ya, anterior, doctor, los gracias. compañeros pusimos un caso clínico que tenía algo de, si mal no recuerdo, 35, 36 semanas y se venían las alternativas, ¿no? Dar maduración pulmonar, dar tocólisis y hay que revisar bien ahí la definición. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver ahora el siguiente tema, muy importante también.